8 de la mañana, 17 minutos. Hace más o menos 10 años, 12 años, empezó a aparecer en redes sociales diferentes discursos donde se podía dar diferentes también puntos de vista. Y bajo esas premisas empezaron a generarse también esos peligros que atañen lo que es la construcción social a través de lo que se piensa en redes sociales, y por supuesto también va migrando a ese ámbito real, podríamos darle ese tinte. Así que en su momento apareció las Naciones Unidas y dijo: esto se llama discurso de odio, y hace referencia a esos discursos ofensivos dirigidos a grupos o individuos que ya hacen son bastante, digamos que, incisivos al momento de hablar de raza, de religión, de género, hasta la forma en cómo se piensa de acuerdo a la postura social. Y este discurso de odio ya se está viendo muy palpable en los últimos años, gracias también a la exposición o la sobreexposición de información que tenemos en redes sociales. Así que para hablar de ese tema tenemos al filósofo teórico y crítico de la cultura, docente investigador de la Universidad Nacional, Ricardo Arcos Palma, quien nos va a hablar sobre este tema. Profesor, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Sí, me escuchan. Muy buenos días. Buenos días, profesor, sí lo escuchamos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial para la UD Radio de la Universidad Distrital. Los discursos del odio, este es un tema bastante interesante que varios de nosotros desde la academia y particularmente desde el campo de las ciencias humanas y la filosofía y la lingüística hemos tratado de comprender cómo han ganado un terreno bastante considerable en la sociedad contemporánea. Y prácticamente diríamos que esto no es nuevo, pero se ha acentuado en los últimos años y particularmente con la implosión de lo que conocemos como redes sociales. Esto es bastante complejo y hay que matizarlo porque indudablemente el ser humano, el ciudadano, es un ser social que tiende a generar lazos fraternos a través justamente de la comunicación, y con el tiempo la comunicación se ha convertido, particularmente en las redes sociales, en un terreno de disputa y de confrontación, donde emerge con mucha fuerza el asunto del odio, de la disputa, de lanzar juicios temerarios contra grupos o contra individuos, y como usted lo anotaba en la introducción, y pues esto aborda incluso asuntos de la ética misma, aspectos de la justicia, a tal punto que el derecho ha tenido que mediar en esos asuntos, y tratar de afinar ciertas leyes que ya existían, pero que hoy incluso varios juzgados en varias partes del mundo están prácticamente desbordados, recibiendo denuncias de injurias, calumnias, etc. Ese campo de la comunicación recoge lo que ya Walter Benjamin, allá en esa crisis, digamos, de la primera mitad del siglo XX, que generó estas dos grandes catástrofes de las que hablaba Eric Hobsbawm, hablaba del bavardaje, esa especie de palabrerío, podríamos traducirlo, que está provisto justamente ya no de sentido, del valor mismo de lo que deberían vehicular las palabras y los discursos, en ese apego a la oratoria misma, sino por el contrario, las palabras se convierten como puños y bofetadas que hacen verdaderamente daño. Y es suficiente, por ejemplo, en lo que se llamaba Twitter y hoy X, ver cómo se ha convertido esta plataforma en un verdadero campo de batalla. Y por un lado, los usuarios que caen en una especie de ligereza para no pensar muy bien lo que se va a decir, y se lanzan una cantidad de juicios en ocasiones bastante cuestionables y muy peligrosos, diría yo, porque, un ejemplo, lo que acontece en el Oriente Medio, eso
en países tan fuertes, con esa visión colonial y con una culpabilidad tan grande como lo es Alemania y Francia frente a su rol de colaboracionistas en la Segunda Guerra Mundial, eh, las sociedades están divididas porque además en el caso francés, por ejemplo, han sido países coloniales. Y estos países coloniales pues terminan de una u otra manera también teniendo en sus propios territorios a migrantes, a franceses de origen árabes como de origen judío, como de origen rumano, en fin, de varios orígenes. Y el conflicto del Medio Oriente se extrapola también al territorio. Y eso llega no solamente por las noticias, porque un buen periodista, cuando una buena agencia de noticias, pues trata de generar sentido, de estudiar la información que les llega, etcétera, etcétera. Pero las redes sociales, hoy cualquiera puede tomar la información que existe por montones en las redes y hacerla circular. Entonces hay una especie de responsabilidad que se ha perdido frente a lo que se enuncia y lo que se denuncia, y cualquier persona, cualquier individuo asume un papel de juez y lanza cualquier improperio o cualquier verdad que puede ser cuestionable sobre cualquier individuo o grupo social o grupo político, etcétera, etcétera, de acuerdo a sus intereses del momento. El asunto, digamos, hasta aquí es el síntoma. Lo preocupante es saber cómo evitar que eso siga creciendo como una bola de nieve y que de una u otra manera fragmente y fracture las relaciones sociales. Entonces, evidentemente, esto ya lo dirán los expertos en cuestiones de justicia y del derecho, hay unos límites de los cuales no se puede pasar. Y esos límites justamente los debe dar la misma sociedad, no esperar que vengan de arriba a través de un dictamen. Es decir, creo que los ciudadanos libres y emancipados, las ciudadanías libres y emancipadas, tienen una responsabilidad muy grande de saber cómo se accede a la información y qué es lo que se hace circular en esa información. Aquí juega un papel fundamental, por supuesto, la educación. Las nuevas generaciones prácticamente han sido abandonadas a las nuevas tecnologías en ese exceso de confianza de la tecnocracia, y eso genera individuos para nada responsables sobre la información que reciben, la información que hacen circular y por supuesto estos discursos de odio particularmente comienzan a crecer. Basta mirar también lo que acontece en Colombia en la vida política y cultural, lo que acontece incluso en otros horizontes como en Argentina, donde el nuevo presidente electo, Javier Milei, se hizo elegir prácticamente con estos discursos del odio, apoyado en las redes sociales. Y creo que estamos en mora realmente de salirle al paso a estas complejidades de las comunicaciones, donde evidentemente el odio está al otro lado de la puerta, ¿sí? Y creo que en este caso la academia debe jugar un papel fundamental, no solamente para analizar lo que acontece, que es lo que generalmente se hace, para bien o para mal, sino también tratar de generar soluciones eficaces para salir de ese impasse. Hay un Profesor, síntoma, sí, frente a todo lo que usted nos menciona y un poco de la construcción de todos estos discursos de odio que finalmente no solamente surgen
desde lo vocal, pues desde lo oral, sino también se traslada a muchos escenarios, usted lo mencionaba, digitales, y desde allí escenarios un poco más complejos donde la violencia se vuelve un punto real, un punto físico. Me gustaría preguntarle entonces, todas estas integralidades del lenguaje, pues hacen parte o formarían parte de una construcción de un sentido respecto al odio hacia una persona, hacia una ideología, hacia un actuar. Sí, claro, claro. Eh, y justamente lo que ha acontecido en el país en los últimos tiempos es bastante sintomático. Mm, Yo creo que hay que mirar justamente de qué manera nuestra vicepresidenta Francia Márquez fue atacada verbalmente eh, y amplificado esto en los medios. Esto pues tuvo unas consecuencias de orden jurídico, pero sí es, en últimas creo que eso hace visible algo que usted anota con justeza, es ese grado atávico de violencia, que está atado a una historia violenta. Y yo comencé dando el ejemplo del Extremo Oriente, es, pero también se ve, del Medio Oriente, perdón, pero también se ve eso en nuestro contexto. Entonces, en nuestro contexto se ve marcado por una cuestión de clase social, en un aspecto también marcado por la cuestión racial, y siempre hay el mal encarnado que en algún momento, y esto sí es de tiempos remotos, sirve para alivianar los malestares de una sociedad, ¿sí? Entonces, recordemos la época inquisitorial, donde había una ventanilla en el Palacio de la Inquisición, allá en Cartagena, donde los vecinos rendían cuentas para denunciar al vecino por herejía o supuesta brujería. El inquisidor pues llegaba y lo quemaba, ¿sí? Después de torturarlo, por supuesto. Entonces, esto, en últimas, es un síntoma de lo que ya Freud anunciaba, justamente hace 100 años, lo del malestar de la cultura. La modernidad despierta con ese gran malestar. Y esos discursos del odio evidentemente no solamente van con la palabra, sino con la imagen, con la palabra escrita, con las maneras de relacionarnos con los otros. ¿Sí? Hay que entender que los discursos del odio también vienen marcados incluso por cuestiones de gestos, de modas. Muchos recordamos cómo en algún momento esa famosa frase que hizo tanto ruido en nuestro contexto durante el estallido social, la gente de bien, que se vestía de blanco e iba a blanquear las paredes que según ellos se habían mancillado con los discursos de la gente que reclamaba en la calle. Y esto es un aspecto también, por supuesto, de orden moral, que es problemático, porque ¿dónde está el límite entre el bien y el mal? ¿Y quién enuncia qué está bien y qué está mal? Y por supuesto en ese tire y afloje es donde va a surgir con mucha fuerza este asunto de esos discursos del odio, ¿no? Profesor, hablando precisamente de las redes sociales, y vamos a precisar con Facebook, ellos fueron clave, o digamos que fueron el canal importante para que por allá en el siglo XXI en Myanmar sucediera una catástrofe, una limpieza étnica gracias a esa expansión o ese siendo el canal de discursos de islamofobia y que por supuesto también pusieron entredicho a diferentes comunidades que no sabían qué era lo que estaba sucediendo en torno a las fake news. Partiendo de eso, también se puede establecer sobre ese criterio de educación frente a las redes sociales y también tener como ese filtro para saber qué es lo que es real y qué no es real, como para poder apaciguar un poco estos discursos y tener pues un poco de criterio personal y decir si estoy a favor o estoy en contra. Claro, primero yo creo que pues todo ciudadano esperaría uno
sea, que tenga una visión crítica del entorno que le rodea, debe mínimamente atreverse a pensar si lo que le están diciendo es verdad o mentira. Y vuelvo al caso francés porque me interesa muchísimo ese aspecto. Con lo que acontece entre Israel y Palestina, hubo una especie de separación muy fuerte entre la sociedad francesa. Y se llegó a tal punto de que hay unas marchas que fueron prohibidas y otras no. Recientemente una marcha contra el antisemitismo. Y resulta que en esa marcha aparecían incluso personajes que antes tenían un pasado, y al menos sus padres, antisemita, y que hoy son grandes políticos. Entonces otros dicen, yo no puedo marchar ahí porque ¿cómo voy a marchar con ellos? Y sin embargo esto llega a enturbiar un poco el ambiente hasta que al punto en las redes aparecen unas estrellas de David pintadas de azul en las calles. Y inmediatamente se busca al culpable. Entonces varios dicen, son los islamistas radicales en el territorio. Y se comienza a generar una ola de nieve hasta que hace pocos días se supo, es otra versión, que al parecer eran personas vinculadas con Rusia que querían generar una desestabilización en el país. Entonces, pero claro, mientras eso surgieron casi un mes. Y esto es tan complejo que la sociedad como da por sentado de lo que se veía en la televisión. Ahora los jóvenes pues ven menos televisión, pero consumen mucho información que circula en la red, no solamente los jóvenes, cualquier ciudadano, nosotros, ustedes, y estamos muy imbuidos con que aquello que circula es verdad, y las fake news hacen parte de esa verdad del mundo contemporáneo, y eso es lo complejo. Entonces el discernimiento, además, porque la actualidad nos bombardea constantemente con unas cantidades de información que es difícil saber qué es verdad y mentira cuando ya te están botando a la cara otra verdad y otra mentira. De lo que sí es cierto, y eso sí hoy podemos estar más que seguros, es que de todas maneras estas redes sociales y Facebook, el caso concreto que usted decía, donde uno tiene 1.000.000 de amigos, como decía la canción, pero que no conoce a todo el mundo, pero puede estar rodeado o tener el sentimiento de estar rodeado de una multitud de gente que lo sigue, lo quiere, etcétera, etcétera, pero también otros que lo odian y lo detestan. Se convierte en una red real que te atrapa y que no te da la posibilidad de comunicarse. Y yo creo que esto cobró mucha fuerza, sobre todo en los últimos 4 años después de pandemia, donde la necesidad de estar conectados con el mundo, con el afuera, con los seres queridos, con los amigos, con los otros, en este confinamiento, acentuó de una manera radical y muy peligrosa, diría yo, esa necesidad de creer que el mundo exterior se revela frente a esta virtualidad. Y eso, digamos, es una consecuencia, y una generación, que es lo más curioso, se formó en ese temor al mundo exterior y está hoy más que nunca creyendo realmente que lo que le cuentan a través de la pantalla, de estos espejos negros, los Black Mirror, del pantalla del computador, del televisor, del celular, etcétera, es absolutamente verdad e incuestionable. Y creo que ahí hay un verdadero problema que nos pone hoy en un plano de vista filosófico, político, social, a tratar de ver qué responsabilidad tienen estas plataformas, los padres frente a el uso desproporcionado de sus hijos frente a estas plataformas, los medios educativos y por supuesto la sociedad en general, ¿no? No se puede llegar a controlar todo porque sería absurdo, y no quiero que se interprete esto como un exceso de control. Esto iría en contra incluso de mi visión de mundo, pero sí de generar individuos responsables con lo que circula, con lo que se dice en estas plataformas.
Claro, claro, profesor. De hecho, usted trae a colación algo interesante y es sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y decir quién dice que está bien y quién dice que está mal. De hecho, hace unos meses, a mediados de julio, se estaba hablando sobre la quema del Corán o de la Torá, que es el libro sagrado que tienen los judíos y fue un elemento crucial para también tener un sesgo y también una confrontación en Europa y por supuesto también en el Medio Oriente. ¿Por qué? Suecia autorizó la quema de la Torá en un lugar emblemático en Estocolmo. Y allí pues se generó un discurso bastante complejo desde Israel. Y ahora lo estamos viendo al otro lado, porque ahora Israel, dentro de todo el conflicto que se tiene con Hamas y con Palestina, también promueve ese mismo discurso, dejando o más bien como minimizando al pueblo palestino frente a su postura de mundo. Y en su momento, cuando se había hecho ese quema del texto, pues ellos estaban siendo las víctimas. Ahora, siendo victimarios, están viéndolo desde el otro punto. Entonces, allí, ¿qué se podría ver, ¿no? ¿Cuál sería ese panorama? Es interesante lo que usted menciona porque el asunto de la quema no es nada nuevo y el fuego en visiones religiosas que rayan incluso en lo fundamentalista, eh, tiene un aspecto purificador. Cuando se quema algo no solamente es para reducirlo a cenizas, sino es purificarlo. Y uno no purifica nada, sino se piensa que eso que se va a purificar está contaminado de un cierto mal, de un malestar. ¿Sí? Es decir, esto es bien interesante porque aquí se habla del aspecto de la salud misma, de lo que es saludable. Y, por supuesto, es muy complejo esto de la quema de los libros sagrados o de cualquier otro libro, como aconteció en el Cono Sur, en Chile, en la época de la dictadura, etcétera, etcétera, donde los libros se queman. Quemando libros se queman también ideas, así las compartamos o no, es gente que acoge estas ideas, que cree en ellas. El ser humano necesita agarrarse de algo y el libro en este caso, además que adquiere esa connotación sagrada, pues si es quemado, se está quemando, digamos, a una comunidad que cree ciegamente en esa palabra sagrada. Y, y es innegable que hoy que buena parte de los conflictos que existen, más allá de intereses geopolíticos, sobre hidrocarburos y esto que es real y de territorios, expansión de colonias, etcétera, etcétera, viene marcada por creencias religiosas muy fuertes. Y esto parecería ya superado en sociedades incluso que se dicen modernas y contemporáneas, donde la laicidad debería marcar esa relación entre los estados y sus ciudadanos, pero vemos que hoy hay estados que vienen permeados por esa visión religiosa. Entonces, la quema nos recuerda eh, Sí, profesor, estamos aquí perdiendo la comunicación, pero me gustaría también preguntarle el papel que también podría jugar la academia. Si bien, pues usted lo ha mencionado, hay una importancia sobre la academia, no solamente en la construcción de discursos, y no hablando precisamente de discursos de odio, sino de discursos en la generalidad. Desde allí me gustaría preguntarle entonces si es, digamos, compensable la transformación de todas esas construcciones de sentidos desde la academia, entrando a un sentido crítico donde, pues, tal como usted lo menciona, no hay una verdad absoluta, donde no hay una ejemplificación de lo que está bien y lo que está mal, pero sin embargo sí se podrían transformar las formas en presentar los discursos frente a ideologías, etcétera. sí, claro que sí. De hecho, esto nos recuerda un debate que surgió en el campo de las ciencias sociales y en la academia particularmente en la década de los 60 y 70 sobre el papel de la televisión.
Y aquí algo se podría aplicar en nuestra época sobre las redes sociales y otros medios. No es pensar que esto es el mal en sí y que hay que dejarlo de lado. Al contrario, creo que la academia ha dado muestras de que hay espacios que se recuperan para generar sentido y varios de nosotros lo hemos hecho, digamos, o lo, tratamos de seguirlo haciendo a nuestra manera, eh, como considerando que es un espacio el que no se puede dejar a esas visiones fundamentalistas. Me explico, yo recuerdo que yo abrí por primera vez mi perfil de Facebook gracias a un estudiante que me dijo, profesor, ¿y cuál es su Facebook? Y yo decía, ¿qué es eso? No tenía ni idea. Y justamente como cuando abrimos nuestro primer email, etcétera, y creo que uno puede poblar de sentido sin decir que es el más acertado, pero poblar de sentido más adecuado, digamos, estos espacios, ¿sí? Y no dejarlos al algarete, es decir, ahí se puede generar también un aspecto pedagógico. Es decir, no es renunciar a estos espacios porque decir que ahí solamente se genera odio y tensión, sino que se puede también generar un campo de influencia muy importante, ¿sí? Y creo que, por ejemplo, hoy lo estamos haciendo gracias a lo que hace la emisora en la Universidad Distrital, ¿sí? A través de un medio como Zoom, que es parte de esas redes también, estamos comunicándonos a efecto de yo no poder estar con ustedes en cabina, que me hubiese encantado, pero por otros compromisos no pude. Pero entonces es importante saber que eso tiene unas bondades y que funciona, ¿sí? Y siempre ha funcionado. Entonces la academia tiene una gran responsabilidad ahí para sentar, digamos, un precedente de cómo acercarnos a esos medios que están hoy al orden del día y que hay generaciones que han crecido con estos nuevos medios y que ya hace parte de sus propias vidas. Entonces no sería dejar de lado y que la academia renuncie a eso, sino por el contrario, también convertirlo en un elemento de estudio, de análisis y de incluso de regularización del saber, sí, que eso es muy importante. Recuerdo, como anécdota, cuando invité yo a Jacques Rancière a Colombia en el 2012, en ese momento en Canal Capital logramos que el gerente de Canal Capital, era Holman Morris, lograra abrir un programa que se llamó Diálogos. Y algo que podría ser muy aburrido en principio para el resto de la sociedad, como es escuchar a un filósofo sobre temas de sociedad, se dejó al libre acceso al resto de la sociedad y hoy se puede consultar, por ejemplo, en redes, ¿sí? Eso creo que está en YouTube. Y eso nos parecía importante en un país que además se preparaba para los diálogos de paz, ¿sí? Entonces creo que estos son ejemplos, entre muchos otros, donde se puede generar esa especie de visión amplia de lo que significaría estar en una conexión muy importante con lo que está a la mano y generar un diálogo constructivo, humanista, ciudadano con el resto de la sociedad, que yo creo que es ahí donde la academia juega un papel fundamental. Profesor, gracias por acompañarnos hoy en Revista de la Mañana y hablar sobre este tema que desafortunadamente lo hemos estado viviendo día tras día y que empieza a sesgar también ese punto de vista en diferentes panoramas. Gran abrazo para usted, profesor. Un gran abrazo para ustedes, muchas gracias por esa invitación y por supuesto también a quienes dedicaron el tiempo a escucharnos. Un feliz día. Nos estaba acompañando el filósofo teórico y crítico de la cultura, docente, investigador de la Universidad Nacional, el profesor Ricardo Arcos Palma. Nos está hablando sobre esto, sobre los discursos de odio, la sobreexposición también de la información y todos estos sesgos que se han materializado a través de las redes sociales. 8 de la mañana, 46 minutos, seguimos al aire en Revista de la Mañana.